¿Qué tal? Esta es una presentación del curso de Sistemas de Bases de Datos 1 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Somos el grupo número 10 y nos tocó hablar sobre NoSQL o NoSQL. NoSQL. Las bases de datos NoSQL son sistemas de almacenamiento de información que no cumplen con el esquema entidad-relación, mientras que las tradicionales bases de datos relacionales basan su funcionamiento en tablas, joins y transacciones. Las bases de datos NoSQL no imponen una estructura de datos en forma de tablas y relaciones entre ellas. En este sentido son más flexibles, ya que suelen permitir almacenar información en otros formatos que pueden ser similares a tablas hash. La aparición de la web, el software como servicio, los servicios en la nube y las startups de éxito con millones de usuarios llegaron los problemas en la alta escalabilidad. Los modelos relacionales se pueden adaptar para hacerlos escalar, incluso en los entornos más difíciles, pero a menudo se hace cada vez menos intuitivos a medida que aumenta la complejidad. Por ejemplo, triples y cuádruples joins en consultas SQL, a veces poco eficientes, puede ser uno de los problemas que se pueden dar en muchos de estos proyectos software. Los sistemas NoSQL intentan atacar este problema proponiendo una estructura de almacenamiento más versátil, aunque sea a costa de perder ciertas funcionalidades como las transacciones que engloban operaciones en más de una colección de datos o la incapacidad de ejecutar el producto cartesiano de dos tablas teniendo que recurrir a la desnormalización de datos. Objetivos: gestionar volúmenes masivos de información. La cantidad de información manejada por comunidades, redes sociales, buscadores y muchos otros proyectos en el ámbito de la web es abrumadora, lo que ha hecho que surjan nuevas arquitecturas de almacenamiento de información que deben ser de alto rendimiento, escalables y distribuidas. Otros de los objetivos es tener estructuras de almacenamiento más versátiles para mejorar la rapidez y la facilidad de manejo de información. Una breve historia del NoSQL es que originalmente el término que fue acuñado, NoSQL, fue acuñado en 1998. Se refería a una base de datos relacional de código abierto que no usaba un lenguaje de consultas SQL. Hasta el 2009 estas 5 letras cayeron en el olvido, pero fue Johan o Carson, entonces empleado de Last.fm, quien organizó un evento para tratar las bases de datos distribuidas de código abierto, no relacionales, llamándolas NoSQL o no solamente SQL. Una reunión en San Francisco fue la inauguración de la comunidad de NoSQL, en un grupo de personas que comparten la idea de destronar la tiranía de las bases de datos relacionales, costosas y lentas, en favor de una alternativa mucho más eficiente y barata para manipular datos. El principio de base. Cuando la magnitud y el dinamismo de los datos cobran importancia, el principio ACID de los modelos relacionales queda en segundo plano frente al rendimiento, disponibilidad y escalabilidad, y que son características propias de las bases de datos NoSQL. Hoy en día los modernos sistemas de datos en Internet se ajustan más al también conocido principio base, acrónimo de BASIC, que es de disponibilidad, la consistencia de los datos. Esta se delega a gestión externa al motor de la base de datos y al intentar lograr la convergencia hacia un estado de consistencia. Las bases de datos NoSQL están pensadas para ser escalables y distribuidas, y por ser distribuidas tendremos que tener en cuenta el teorema de Kapp. El teorema de Kapp o teorema de Brewer
Dice que en sistemas distribuidos es imposible garantizar a la vez consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Veamos en qué consiste cada una de estas características. Consistencia. Al realizar una consulta o inserción, siempre se tiene que recibir la misma información, con independencia de nodo o servicio que procede la petición. La disponibilidad. Que todos los clientes puedan leer y escribir, aunque se haya caído uno de estos nodos. Tolerancia a partición. Así que esta condición implica que el sistema tiene que seguir funcionando aunque existan fallos o caídas parciales que dividan el sistema. Clasificación de cada base de datos no SQL según el teorema de Cobb. Para ser escalables y distribuidas las bases de datos no SQL siguen distintos métodos, por lo que no todas cumplen los mismos puntos del teorema de Cobb. Las bases de datos según las condiciones que cumplen del teorema de Cobb se reparten en AP. Garantizan disponibilidad y tolerancia a particiones, pero no la consistencia, al menos de forma total. Algunas de ellas consiguen una consistencia parcial a través de la replicación y la verificación. CP. Consistencia y tolerancia. Garantizan consistencia y tolerancia a particiones para lograr la consistencia y replicar los datos a través de los nodos, sacrificando la disponibilidad de estos. CA. Garantizar consistencia y disponibilidad, pero tienen problemas con la tolerancia a particiones. Este problema lo suelen gestionar replicando los datos. Hay que tener en cuenta que en estas clasificaciones no es definitiva, ya que algunos de estos sistemas de no SQL pueden configurarse para cambiar su comportamiento. Por tanto, además de pensar en el tipo de base de datos no SQL, que es mejor adaptado a nuestro modelo de datos, también tendremos que pensar en su funcionamiento. Así podremos conseguir que nuestra aplicación funcione de la mejor manera posible. Tipos de bases de datos no SQL. Según el tipo o modelo escogido para almacenar los datos, las bases de datos no SQL se agrupan en 4 categorías principales. Ya que existen más de 125 tipos de bases de datos no SQL con diferencia de arquitectura de base de datos. Las 4 categorías principales son clave valor. Los datos son almacenados y se localizan e identifican usando una clave única y un valor, un dato o puntero a los datos. Por columnas, parecido al modelo clave-valor, pero la clave se basa en una combinación de columna-fila y marca de tiempo que se utiliza para referenciar conjuntos de columnas, familias. Es la implementación más parecida a la base de datos relacionales. Documentos. Los datos se almacenan en documentos que encapsulan la información en formatos XML, YAML o JSON. Los documentos tienen nombres de campos autocontenidos en el propio documento. La información se indexa utilizando estos nombres de campos. Tenemos la categoría de grafos. Para esto se sigue un modelo de grafos que se extiende entre múltiples máquinas. Es un modelo apropiado para datos cuyas relaciones se ajustan a este modelo, como por ejemplo redes de transporte, mapas, etc. Características. Escalabilidad horizontal. La implementación típica se realiza en muchos nodos de capacidad de procesado limitado, en vez de utilizar grandes mainframes. Consistencia eventual. No se implementan mecanismos rígidos de consistencia como los presentes en las bases de datos relacionales.
donde la confirmación de un cambio implica una comunicación del mismo a todos los nodos que lo replican. Esta flexibilidad hace que la consistencia se dé eventualmente cuando no se hayan modificado los datos durante un periodo de tiempo. Estructura distribuida. Generalmente se distribuyen los datos mediante mecanismos de tablas hash distribuidas, ya que realmente se trata según las distintas implementaciones de redes. Entre las ventajas tenemos que se ejecutan en máquinas con pocos recursos. Escalabilidad horizontal. Pueden manejar gran cantidad de datos. No genera cuellos de botella. Ahora vamos a ver las desventajas. El código abierto puede significar una mancha en el soporte para las empresas. Limitaciones de inteligencia de negocios. La falta de experiencia en el manejo de las bases no SQL. Problemas de compatibilidad. Algunas de las implementaciones que utilizan NoSQL o sistemas que utilizan NoSQL son CouchDB, MongoDB, RavenDB, Neo4j, Cassandra, Bigtable, Dynamo, React. entre otros. Con esto hemos terminado la presentación de sistema.